Hoy tenemos un nuevo encuentro en la noche. Y nuestro texto para hoy está en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ser que cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Algunas cosas que queremos compartir. Este es un encuentro de Jesús con Nicodemo. Él vino a Jesús de noche, vino en búsqueda de Jesús, porque había visto muchas cosas que Jesús hacía. Era un hombre sincero de corazón, pero prejuiciado, y tenía miedo de ser juzgado por la gente de su tiempo. Era un tiempo difícil, pero cuando llega Jesús, Jesús le habla del nuevo nacimiento. Le habla que necesita nacer de nuevo. ¿Y qué era esto de nacer de nuevo? El nuevo nacimiento no es algo que se nos pide, sino es algo que se nos da. Tú no puedes nacer de nuevo. El nuevo nacimiento viene de Dios. El nuevo nacimiento es una nueva creación. Dios nos hace de nuevo. Y tú vas a decir: ¿pero cómo? Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. ¿Cómo es que Dios nos crea de nuevo? No se trata de un acto humano. No tiene que ver con algo humano. Es una intervención divina. Viene directamente de Dios. Cuando leemos, la carne transmite debilidad a nuestra condición humana. Cuando nosotros nacemos débiles. No nacemos fuertes, nacemos débiles. El Espíritu de Dios es el que nos da la fuerza. No es el hombre, viene de Dios. Y esto es lo que nosotros necesitamos conocer. Así es que en esta ocasión vamos a estudiar un poquito cómo es esto de nacer de nuevo. Cómo es llegar a tener una relación diferente. Cuando venimos a Jesucristo, hombres violentos se transforman en hombres de paz. Seres que están bloqueados por el odio, un día perdonan y se transforman en hombres y mujeres regenerados y que aman. Gente egoísta cambia su corazón y se entregan a empresas diferentes con nuevos propósitos, nuevos objetivos, una nueva razón de ser. El pasaje de Juan 3:1 nos dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. ¿Qué eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una gente separada, notables escritores, hombres que estaban siempre estudiando la escritura. Sus creencias iban más allá de lo que ellos imaginaban. Negaban la existencia del más allá. Es increíble, estudiando la palabra, negaban la existencia del más allá. Decían que la desgracia de las personas, como ser una persona que nacía ciega o una persona con una enfermedad, decían todo esto es consecuencia de que pecó.
Si nació ciego, tal vez sus padres pecaron, o él pecó y perdió la vista. Ese era el punto de vista de ellos. Eran renombrados miembros del Concilio Nacional. Cuando cayó Jerusalén, estos hombres sintieron que necesitaban un Salvador que nuevamente pueda restaurar la nación. Cuando Nicodemo miró a Jesús, quedó impresionado por las verdades maravillosas que habló Jesús, por la autoridad que tenía Jesús sobre muchas cosas. Nicodemo ocupaba uno de los cargos más elevados de la nación judía. Era un hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios. Nicodemo, un hombre que busca a Jesús. En el versículo 2, leemos un poquito el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En su mente, él comenzó a maquinar: yo quiero encontrarme con Jesús. Los sacerdotes, los gobernantes de ese tiempo perseguían a Jesús. Donde Jesús iba, allí estaban ellos. Por eso es que Nicodemo no quería hablar con Jesús en el día y buscó hablar con Jesús en la noche. Él quería saber qué pasaba. Desde que oyó hablar de Jesús, él había estudiado ansiosamente las profecías. Él había estudiado y tenía la convicción de que en ese tiempo tenía que venir el Mesías. ¿Por qué? Porque el tiempo ya había llegado, proféticamente había llegado, y admiró a Jesús, porque veía cómo él trataba a las personas, cómo recibía a los pobres, cómo sanaba a los enfermos, y deseaba ardientemente hablar con Jesús para saber de dónde viene el poder que él tenía, de dónde venía ese poder, quién era, para qué había venido. Ese era el pensamiento de Nicodemo. Por eso es que dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Él miraba señales extraordinarias y decía: solo un hombre que posee la presencia de Dios puede hacer estas cosas. Y por eso viene y habla con sinceridad con Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él había escuchado hablar a Juan el Bautista. Él había ido a las orillas del Jordán. Él había escuchado que el bautismo era necesario. Él había tenido una experiencia única. Era un fariseo estricto, hacía buenas obras, era muy estimado, era un hombre que daba limosnas, que hacía caridades, un hombre que sostenía el templo, era un hombre extremadamente generoso, bueno. Por eso es que Jesús ahora le habla, no le habla de lo bueno que él hace, le habla de la necesidad que él tiene. Y le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y como todo fariseo, Nicodemo ahora comienza a argumentar con Jesús. Le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le hablaba de cosas espirituales y Nicodemo estaba tratando de entender en cosas materiales. Él quería discernir lo espiritual con lo material. Y mis amigos y hermanos, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y las cosas materiales se disciernen materialmente. Las cosas del espíritu, solo Dios puede darte la explicación apropiada. En el verso 5 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua
¿Por qué se insistía en nacer del agua? Porque era importante. Cada ser humano que nacía en este mundo nacía contaminado por el pecado. Contaminado por el pecado. En el libro de Job, en el capítulo 14, versículo 4, dice: ¿quién hará limpio al inmundo? Nadie. Esto dice Job. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Nadie puede cambiar la situación de los seres humanos. Humanamente no hay cambio. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El apóstol Pablo está hablando: la carne, la naturaleza humana es pecaminosa. No se sujeta, no obedece las leyes de Dios. Pero si quisieran obedecer, no tienen poder. Tampoco pueden. En el libro de Marcos, en el Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esta es la naturaleza humana. Estos somos nosotros. Así somos los seres humanos. Y el mensaje de Juan el Bautista era impresionante. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea que Nicodemo oyó el mensaje que había que limpiarse de los pecados y que el bautismo limpiaba de los pecados. En el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 6, continúa el diálogo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne significa nuestra naturaleza carnal, no hablando de la parte espiritual, nuestra naturaleza física, nuestra naturaleza intelectual sin Dios. Y la Biblia nos dice que todos los seres humanos hemos nacido con problemas. En el libro de Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Destituidos de qué? De la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Aquí no hay uno para decir: yo soy mejor. No, mi amigo. Yo soy pecador. Usted es pecador. Su pastor es pecador. Y cualquier dirigente religioso somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Así somos nosotros. En Romanos 6:3, noten cómo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí habla del nacimiento, ¿no? De un nacimiento, bautismo en la muerte de Cristo Jesús. Al morir Jesús nos perdona nuestros pecados y hace una comparación, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mi amigo, nosotros somos pecadores, pero cuando aceptamos a Jesús, somos bautizados, dice: somos sepultados en Cristo para muerte, pero nacemos a una nueva vida. Y esto es lo que predicaba Juan el Bautista. Y esto es lo que le quería que Nicodemo entendiera. Que él no podía ser salvo por las obras que hacía, por lo benevolente que era, por lo ayudador que era. No. No, las religiones no salvan. Lo que salva es una relación con el Señor de la religión. Una relación con el Dios Todopoderoso. Romanos 6, versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Nos dice que en el bautismo, ¿qué es? Eres plantado, eres allí sembrado prácticamente en la muerte, así también seremos en la resurrección. Si Jesucristo resucitó, tú también resucitarás. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Dice, si tú vienes a Jesús, lo aceptas, te bautizas,
Ahora dice, eres crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea, ¿qué? Destruido. El pecado se destruye al aceptar a Jesucristo, y cuando eres bautizado tienes esa hermosa experiencia a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amigos, esto es lo que el Señor hablaba para Nicodemo. Este era el momento más especial que el Señor estaba hablando. Por eso Jesús lo dice en Juan capítulo 3, verso 7. No te maravilles lo que te dije. Te es que necesario nacer de nuevo. Jesús no estaba argumentando. Jesús estaba mostrando la verdadera necesidad de este hombre. Y mi amigo, tú y yo tenemos la misma necesidad que Nicodemo. Nosotros necesitamos un encuentro con Dios. Nosotros necesitamos una relación. Este encuentro maravilloso con el Dios Todopoderoso, que cambia nuestra vida, que nos da una nueva esperanza. Tú y yo necesitamos una nueva esperanza en Cristo Jesús. Una nueva relación maravillosa de amor con nuestro Dios. Quizás tú te preguntas, dices, pastor, ¿cómo puede ser esto? Esto también preguntaba Nicodemo. Y Jesús le responde de una manera hermosa. Nota el pasaje. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo te pregunto, cuando estás en el campo, cuando sales de casa, tú puedes sentir el viento. Puedes sentir el viento que va entre las flores, entre los árboles. Ves el movimiento de sus hojas, ves el movimiento de las flores, pero sin embargo no sabes de dónde está soplando el viento. Y dice, así sucede con el Espíritu Santo de Dios en el corazón del hombre, mediante un agente invisible, mediante la presencia del Espíritu Santo de Dios, obra un milagro en la vida de los seres humanos. Dichas impresiones pueden ser recibidas mediante la lectura de la Biblia. Quizás tú estás leyendo la Biblia y sientes que Dios te está hablando a través de su palabra. Otras veces estás escuchando un sermón como ahora. Estás escuchando un mensaje y tú puedes decir, pero ¿qué es lo que este hombre me quiere decir? Este hombre te quiere decir lo que Dios quiere que tú sepas. Mis amigos, al escuchar un mensaje como el que escuchas hoy, la palabra viva de Dios va a tocar tu mente, tu corazón. Vas a sentir aquí adentro de ti el deseo de buscarle. Vas a sentir el deseo de prepararte para vivir una vida mejor. Y esto es lo que el Señor dice, el viento sopla. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo que está pasando en este momento es un viento del Espíritu. Es un soplo de Dios a tu corazón. Es un llamado de Dios diciéndote, hijo, yo quiero que seas feliz. Yo quiero que tengas vida y que tengas vida eterna. El viento sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Por qué la mente humana siempre está queriendo razonar en las cosas espirituales? Los seres humanos queremos explicaciones científicas. Queremos explicaciones que nos digan y nos muestren esto es así. En las cosas de Dios no es así. En las cosas de Dios el Espíritu Santo de Dios habla de una manera diferente. Respondió y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le contesta a su pregunta. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres maestro de Israel y que dice, no sabes? Yo te pregunto, tú puedes decirme, pero pastor, nosotros los adventistas del séptimo día conocemos la Biblia. Pero ¿conoces una experiencia con el Espíritu Santo de Dios? Quizás tú eres maestro de escuela sabática o estoy hablando a otro que es maestro de escuela dominical. O estoy hablando a alguien que es un catequista que está enseñando a sus hermanos en su iglesia.
Yo te digo una cosa, mi amigo. Si tú eres un maestro y no conoces al Señor, estás como Nicodemo. Estás viviendo una vida y una vida diferente. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 8, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué somos nosotros? Suciedad. Eso es lo que somos, suciedad. Y me vas a decir, pero pastor, esos serán otros, no nosotros. Todos somos eso. Tú y yo somos suciedad. Y nuestras maldades nos llevan como las hojas que le lleva el viento. Por eso el salmista en el Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mi amigo, cuando tú le buscas a Dios con todo tu corazón, no como Nicodemo queriendo argumentar con Dios, sino le buscas pidiéndole: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. La promesa de Dios es maravillosa. Ezequiel 36:26. ¿Cuál es la promesa de Dios? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta es la promesa de Dios para todo aquel que busca, para aquel que, como David decía: Señor, crea en mí un corazón nuevo. Y el Señor dice: yo te voy a dar un corazón nuevo y voy a poner mi Espíritu Santo dentro de ti, y te voy a quitar ese corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne. En 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mis amigos, el Señor quiere llenar tu vida con la presencia del Espíritu Santo. Queridos amigos adventistas del séptimo día, queridos hermanos, Dios quiere una generación de gente llena del Espíritu Santo. Esta generación que va a ver el rostro de Jesús. Esta generación que va a ver los milagros maravillosos. Esta generación que va a vivir en los días difíciles de la humanidad, pero llenos de poder en la presencia maravillosa de Dios. Y ahora dice algo más: y haré que andes en mis estatutos, guardes mis preceptos y lo pongáis por obra. Dios dice: te va a dar el poder para ser una generación obediente. Quizás estoy hablando a la generación Z. Queridos jóvenes, quizás este es el tiempo que nuestra juventud está más separada, tanto de la familia como también de Dios. Queridos jóvenes, ustedes están mucho tiempo en el internet, mucho tiempo en el iPad, mucho tiempo en su teléfono celular. ¿Cuánto tiempo tienes con Jesús? ¿Cuánto tiempo pasas con el Dios Todopoderoso? Y si le hablo a la generación milenia, ¿qué te digo, querido hermano? Has vivido una vida llena de endeudamiento, una vida llena de luchas, una vida llena de problemas, y sientes que la vida ha sido injusta contigo. Pero, querido joven, yo te digo ahora: ven a Jesucristo, pídele perdón a Dios, y Dios va a cambiar todas estas cosas que hay en nuestra generación. Dios quiere hacer una generación de hijos fieles, de mujeres fieles, de hombres fieles, de iglesias triunfantes y victoriosas que se levantan con el poder del Evangelio para llegar al mundo con el último mensaje de amonestación al planeta Tierra, el triple mensaje angélico. Queridos hermanos, es tiempo de buscar a Jesús. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de vivir la más bonita experiencia de amor con nuestro Dios. Jesús siguió hablando. Juan capítulo 3, verso 14. Jesús ilustra ahora a Nicodemo. Nota cómo le dice:
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Por qué tuvieron que morir tanta gente en el desierto? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que el Señor había sacado de Egipto y que le llevaba a la tierra prometida? ¿Qué pasó? Perdieron de vista el objetivo para el cual fueron llamados y se pusieron a pelear en el desierto y comenzaron a renegar contra Dios. Veamos Números capítulo 21, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué vino sobre ellos? Desánimo. Desánimo. Después de haber visto las maravillas de Dios, después de haber cruzado, de haber visto abrirse el mar, de ver la columna de fuego que los calentaba en la noche, la nube que los cubría en el día del sol. Y cada día Dios enviaba maná para ellos, para que coman, para que no se mueran. ¡Qué milagros extraordinarios! Pero ¿qué hacía la gente? Noten Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. ¿Qué estaban protestando? El maná, la comida de los ángeles. Pobrecitos amigos. Yo a veces digo, pobre gente, si te dan comida, si te dan descanso, si te cuidan, si te dan todo, no tienes que trabajar, no tienes que hacer nada, solo tienes que creer. Y de pronto comienzas a quejarte. Esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo. ¿Qué hizo Dios? El Señor no mandó COVID. No mandó un COVID. Les envió ¿qué? Serpientes venenosas. Serpientes que empezaron a morder a los hijos de Israel. Y ellos se desesperaron, y al ver morir, noten verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ¿qué dijo? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Amigos, cuando la lucha está en medio de nosotros, cuando vemos morir a un lado y a otro lado, nosotros necesitamos buscar la razón por qué. El pueblo de Israel, viendo morir a sus amigos alrededor, ellos comenzaron a pensar y llegaron a la conclusión. ¿Cuál era la conclusión? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Que había en ellos crítica, murmuración, gente que en vez de ser feliz hablaba mal. A veces parece que eso pasa en nuestro mundo. Dios nos bendice y más mal nos portamos. Dios nos cuida y más nos renegamos. Amigo, te estoy hablando a ti, que estás pasando una situación así. Estás viviendo un tiempo difícil. Quizás te está muriendo al lado tuyo gente. Está muriendo tu familia. Están contaminados tus amigos. Estamos en un tiempo difícil. Pero Dios tiene un plan para la vida de sus hijos. Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponle sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, mire a ella y vivirá. ¿Qué le dijo? Hazte una serpiente, pero de bronce. Haz esta serpiente y levanta y dile al pueblo de Israel, mira, solo tienes que mirar a la serpiente, a esa serpiente de bronce que está levantada. Y cuando una persona era mordida, lo único que hacía era mirar a la serpiente.
Y mirando a la serpiente en el versículo 9, 21:9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto sabía Nicodemo. Nicodemo sabía de la serpiente de bronce, sabía de la experiencia del pecado. Estaban viviendo una experiencia increíble. Y Nicodemo está allí. Y Jesús le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¡Qué ilustración maravillosa! El Señor estaba abriendo la mente de Nicodemo. ¿Cómo lo estaba abriendo? Mostrándole el Calvario. Así como Moisés puso la serpiente. La serpiente no podía salvar a nadie. Pero era un símbolo ¿de qué? De que un día Jesús se haría pecado por los seres humanos. Él cargaría el pecado. Y todo aquel que mire a Jesús crucificado, él iba a tener ¿qué? Vida y vida eterna. Y nota cómo continúa Juan capítulo 3 verso 15 en el diálogo con Nicodemo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Mi hermano, en este mundo no vamos a encontrar paz. No vamos a encontrar tranquilidad. Pero sí vamos a encontrar esperanza. Y esperanza de vida eterna. Para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú vas a decir, pero ¿y cómo puede ser esto? Sencillo, Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Jesucristo llevaba mi pecado en su cuerpo. Jesús murió para que yo tenga vida, para que yo no muera. Solo tengo que mirar, solo tengo que aceptar, solo tengo que levantar mis ojos y colocar mi mirada en Jesucristo. Este fue el mensaje de Jesús al maestro de Israel, al rabino de Israel, a este hombre que estaba allí. Noten, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay salvación por ningún otro medio. Hoy día las religiones están tratando de armonizar, están tratando de ponerse de acuerdo, están buscando puntos comunes de doctrinas. Pero ¿cómo puede unirse un cristiano con un musulmán si el musulmán no cree la salvación en Jesucristo? El musulmán cree la salvación por obras, no por la fe. Para ellos Jesús no es la solución. No hay salvación sin Jesús. No existe salvación. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso Jesús, cuando vino al Jordán, noten Juan 1:29, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo de Israel sacrificaba corderos. ¿Como símbolo de quién? De Cristo. Cuando Cristo vendría a esta tierra, no tenían que sacrificar más corderos, porque ya el símbolo se termina. Y ahora el verdadero cordero era Cristo Jesús. Jesús fue crucificado. Y esto decía Jesús, Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, y tu ley está en medio de mi corazón.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Y la voluntad de Dios era redimir a la raza humana con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando le dijo a Nicodemo, le decía esto: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Levantado. El Hijo del Hombre sea levantado. Mis hermanos, mis amigos, Jesucristo está siendo levantado. Quisiera decirte otras cosas, pero no hay otras cosas mejores que estas. Lo mejor es que Jesús murió por ti, murió por mí. Es en la cruz del Calvario donde nace nuestra esperanza. Es en la cruz donde nuestra vida toma significado. Es en la cruz donde tenemos la seguridad y la certeza de nuestra salvación. En ningún otro hay salvación, sino solamente en Cristo y en Cristo crucificado. Búscale a Jesús con todo tu corazón. Búscale. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Y Jesús le dijo a Nicodemo esto tan claro, no tan hermoso. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas fueron las palabras de Jesús a Nicodemo. No quiero que te pierdas, quiero que tengas, ¿qué? Vida eterna. Y le aclaró un poco más, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo por él. Este era el diálogo. Este fue el encuentro hermoso. Cuando leo en la Biblia solo puedo ver el amor maravilloso de Dios. En busca de los seres humanos ingratos, en busca de nosotros los seres humanos que hemos dejado todo a un lado, le hemos dejado a Dios fuera de nuestras vidas. Somos religiosos, pero religiosos de nombre. Y nuestra religiosidad no nos salva. Nosotros necesitamos tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Verso 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el diálogo de Nicodemo continúa y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amigo, ¿qué amas tú? ¿Qué amas? ¿Amas la luz o amas las tinieblas? ¿Qué amas? ¿Cómo terminó la historia de Nicodemo? Nicodemo, después de esa conversación con Jesús, se fue. Pero algo quedó en su mente. Algo quedó en su corazón. El encuentro con Jesús fue el comienzo de una nueva vida. Jesús fue crucificado y murió. Y después que fue sepultado, en la sepultura, una de las personas que fue a recibir el cuerpo de Jesús era este hombre. Nota el pasaje de Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le concedió. Entonces vino y llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos como por 100 libras. Oh mis amigos, esto es impresionante. Hombres que entregaron su vida a Jesús. Verso 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolvieron en lienzos con especies aromáticas,
según la costumbre de sepultar entre los judíos. Mi amigo, cuando él vio a Jesús en la cruz, se acordó de su diálogo en la noche. Y esta historia tenemos en la Biblia, porque Juan habló con Nicodemo, y Nicodemo le contó su experiencia palabra por palabra, y se registró en la Biblia la historia de Nicodemo, un hombre que por miedo no se manifestaba públicamente, pero en su corazón había un infinito deseo de vivir para Dios. Quizás en esta hora estoy hablando con algún Nicodemo, con alguna persona buena de la iglesia, con algún miembro que está yendo a la iglesia, con alguna visita que va, o estoy hablando con alguien que por primera vez entró a escuchar este mensaje. Amigo, Dios te ama. Dios nunca te ha dejado de amar. Por eso murió en la cruz, para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Por favor, abre tu corazón a Jesús. Acéptale y dile: Señor Jesús, quiero vivir para ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero poner mi vida en tus manos. Quiero empezar una nueva vida contigo, mi Dios. Por favor, crea en mí un corazón nuevo. Pon un espíritu nuevo dentro de mí. Haz de mí un hombre o una mujer que ame a Dios. Amigo, esta semana tendremos reuniones cada tarde. A las 6 de la tarde estaremos hablando de un encuentro de esperanza con Dios. No sientas que tus culpas van cargando sobre ti. Que cometiste, aún sientes tu sabor. Cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Querido amigo, quiero extenderte un llamado. Allí donde estés, quizás estás con tu familia, con tus amigos. ¿Por qué no le abres el corazón a Dios? Y le dices: Señor Jesús, toma mi corazón. Yo no te puedo dar, mi Dios, soy egoísta. Soy una persona que no hace lo correcto. Pero Señor, tú me dices que me amas. Y yo quiero ser hijo tuyo. Quiero vivir contigo en las mansiones celestiales. Quiero aceptar el sacrificio de Jesús. Señor, toma mi corazón. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu corazón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón.
con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón no grandes, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Puedes escuchar la voz del Señor. Te perdono, te perdono. Yo quiero que seas feliz. Quiero que vivas conmigo por eternidad. Amigo, dale esta semana a Dios. En vez de estar mirando una novela o haciendo otra cosa, ¿por qué no invitas a tus amigos para unirte a esta campaña y juntos poder caminar al cielo? Prepararnos para vivir con el Dios Todopoderoso, con nuestro Dios maravilloso. Solo abre tu corazón y deja que Dios te bendiga. La campaña continúa el domingo, mañana domingo a las 6 de la tarde y de lunes a viernes a las 6 de la tarde. El próximo sábado a las 11 de la mañana. Y yo te voy a invitar a hacer tu parte. Busca un amigo. Dile a alguien, esto está grabado, comparte, manda a tus amigos. Ellos necesitan conocerle a Jesús. Necesitan amarle a Jesús. Necesitan saber cuánto Él nos ama. Que Dios te bendiga.